Bendito sea el nombre del Señor. Quizás no fuimos en su totalidad, amados hermanos, perfectos, pero obtuvimos una transformación. Y verdad, y a medida del tiempo Dios nos ha ido perfeccionando mediante su palabra. Gloria sea el nombre del Señor. Pero realmente hubieron cambios extraordinarios en cada uno de nosotros. Algunos de ustedes, o incluso yo, pues éramos drogadictos, ¿verdad? Marihuanos, borrachos. Pero cuando recibimos a Cristo, hermano, esas cosas se fueron de nuestra vida. ¿Verdad, hermanos? Que se fueron de nuestra vida desde el día que le entregamos nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo. Y entonces nosotros, hermanos, recibimos esa nueva vida desde ese día, desde el día que confesamos a Jesús como Señor y Salvador. Y si hay entre nosotros almas, ¿verdad?, que nunca han tomado este paso de entregarle su vida a Jesucristo, yo les sugiero que esta noche, ¿verdad?, es oportuna para poder recibir esa nueva vida que es solamente la entrega a Cristo, amados hermanos. ¿Verdad? Porque nosotros podemos cambiar lo superficial de nosotros, pero realmente el que cambia la vida interior, el pecado, quien quita la maldad, se llama Jesucristo. Dice él que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Gloria sea el nombre del Señor. Porque mucha gente, amados hermanos, cambia ciertos aspectos, ¿verdad?, superficiales, pero lo interior no lo podemos cambiar nosotros, no tenemos el poder de cambiarlo de adentro. Y los fariseos quisieron un tiempo vivir de esa manera, ¿verdad? Vivir de apariencias, que eran gente, personas santas que habían cambiado, que habían obtenido algo de Dios, pero no habían sido transformados interiormente. Y es que para que seamos transformados interiormente hay que poner nuestra confianza, hay que aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida, amados hermanos. Entonces Juan capítulo 1 del verso 10 en adelante, hermano, dice la Biblia que el mundo por él fue hecho, hablando de Jesucristo, ¿verdad? Y el mundo por él fue hecho, amados hermanos, y en el mundo estaba, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, oiga bien, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, amados hermanos, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, amados hermanos. Así que si usted quiere ser transformado, en esta noche podemos confesar a Cristo y aceptarlo en nuestro corazón, porque solo Él es el que transforma la vida del ser humano, amados hermanos. Usted puede darse la autoridad y decir yo soy hijo de Dios, pero aquí la palabra de Dios nos recalca que son aquellos que reciben a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, los que le da Dios potestad de ser hechos hijos de Él, ¿verdad? Y esto no es de que nacimos de papá y de mamá, no, este nacimiento proviene de arriba, amados hermanos, y se recibe por medio de la fe. Amados hermanos, mire qué fácil es nosotros poder ser transformados. Solamente necesitamos poner nuestra confianza en el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Mucha gente, amados hermanos, o las religiones nos enseñan que tenemos que hacer muchas cosas para nosotros ser transformados o ser agradables ante Dios, pero ningún sacrificio acepta a Dios de los hombres, sino solamente el que Cristo operó, amados hermanos, en la cruz del Calvario. El que no conoció pecado, dice, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos justicia de Dios en Él, amados hermanos. O sea que usted puede ser muy buena persona, pero si no ha aceptado a Cristo delante de Dios, usted es como cualquier pecador de allá afuera, hermano. Por eso es necesario, hermano, aceptar a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida para poder recibir una nueva vida. Entonces Dios ya había hablado, amados hermanos, también, ¿verdad? En la palabra de Dios encontramos que esto no era algo nuevo, sino que Dios ya había hablado por boca del profeta Ezequiel acerca de la obra que él iba a hacer en tiempos postreros, de los cuales usted y yo, hermano, hemos venido a ser participantes y hemos experimentado lo que Dios dijo en Ezequiel. Vamos a Ezequiel, vamos a leer un poquito aquí, amados hermanos, en el libro de Ezequiel.
Gloria sea Cristo para siempre. En Ezequiel capítulo 11, versículo 19. Gloria sea Cristo para siempre. Mire cómo dice aquí el versículo 19. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne. Y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan. Y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Mas aquellos cuyos corazón andan tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Jehová el Señor. Oiga bien que esto no era algo nuevo, sino que Dios lo había profetizado, amados hermanos, desde mucho tiempo atrás, la obra tan grande que Él iba a hacer, ¿verdad? De transformarlo de adentro, hermano, de quitar aquel pecado que está interno, porque la palabra de Dios dice que aunque amontonemos jabón, amados hermanos, y los lavemos con lejía, la mancha de nuestro pecado permanece delante de los ojos de Dios. Y solamente la sangre de Jesucristo nos puede limpiar de todo pecado, hermano. Oiga bien, de todo pecado nos limpia la sangre del Cordero, hermano. Pero nosotros vemos aquí en la palabra de Dios que solo aquellos que reciben un corazón nuevo, aquellos que reciben una nueva vida en Cristo Jesús, son los que pueden andar en la palabra de Dios. Mire, usted se puede esforzar así por sus propios méritos a querer cumplir la palabra de Dios, pero va a fracasar, hermano. Va a fracasar, amigo, si usted intenta agradar por sus propios méritos al Dios del cielo. No se puede. Necesitamos que Dios cambie lo interno, porque el pecado no es solamente lo que se manifiesta, el acto que nosotros hacemos, sino que el pecado se germina dentro del corazón. Y por eso Dios dice: hijo mío, dame tu corazón. Dios nos pide nuestro corazón. Dios no nos dice que cambiemos nosotros. Dios nos dice que nos entreguemos a Él, y Él nos va a transformar, amado amigo, amado hermano. Es Dios quien va haciendo la obra. Gloria sea el nombre del Señor. El apóstol Pablo lo afirma en Filipenses 1:6, él dice que persuadido estaba de que aquel que había comenzado la buena obra en los filipenses la culminaría en el día de Jesucristo. Por eso dice la Biblia que separados de mí nada podemos hacer. Separados de Jesucristo, por mucho que intentemos, jamás vamos a agradar al Señor. Pero cuando venimos a los pies de Cristo y le entregamos nuestro corazón al Señor Dios Todopoderoso, toma ese barro que viene, amados hermanos, deshecho, viene destruido por el pecado, amados hermanos, y le empieza a dar forma, porque usted no es lo que era antes, amados hermanos. Yo no soy lo que era antes, ahora soy hijo de Dios, y por eso, amados hermanos, hay cambios notables en mi vida, no porque yo cambié, sino porque el Dios del cielo tuvo misericordia de mí y me escogió de lo más vil y de lo más menospreciado para avergonzar a los sabios de este mundo, hermano. Y mire que los sabios cómo se quedan y cómo es que cambió ese hombre, si no fue ni al psicólogo, no fue al doctor, pero fuimos al que puede transformar vidas completamente, al Señor Jesucristo, amados hermanos. Fuimos al que conoce los más íntimos pensamientos de nosotros, al que nos formó desde el vientre de nuestra madre, amados hermanos. Ese Dios es el que venimos y nos transformó y nos dio vida nueva en Él, amados hermanos. Usted no podrá ser mejor persona fuera de Cristo. Hay que venir a la presencia del Señor. Por nuestros propios esfuerzos jamás podremos ser personas agradables ante Dios. De nosotros nunca podrá surgir algo bueno, mis hermanos, no. Por eso es que hay que venir a Cristo para que Cristo nos transforme. Por eso es que hay que venir al Señor, perdón, hermano. Gloria a Dios. Damos la gloria al Señor, hermano. Debo, amados hermanos, de aclarar un punto muy importante, ¿verdad? Hablando de esto, del nuevo nacimiento, ¿verdad? Que cuando nosotros venimos a Cristo, cuando nosotros recibimos ese nuevo nacimiento, esa nueva vida
que comienza en lo interior, no en lo exterior de nosotros. Comienza desde el corazón, gloria sea a Cristo, ¿verdad? Porque Cristo le dijo a los fariseos que limpiaran el vaso primero por dentro para que lo exterior también sea limpio, amados hermanos. Entonces Dios no empieza quitándonos lo externo, Dios empieza transformando ese corazón, hermano, que tenemos, esa alma, ese espíritu contaminado, y lo empieza, amados hermanos, a formar nuevamente. Ese espíritu muerto, Cristo lo resucita con su poder. Y entonces nosotros, hermanos, aunque recibimos esa nueva naturaleza, esa nueva vida, no quiere decir que la naturaleza pecaminosa se elimina de nosotros. No, nosotros siempre que estemos en la tierra tenemos que vivir crucificando, amados hermanos, las pasiones, las concupiscencias, los deseos de la carne, hermanos. Siempre en esta tierra debemos de luchar contra los deseos carnales. La diferencia es que usted antes no tenía anhelos por Dios, no podía servir a Dios, no podía cantar a Dios, no podía adorar al Señor, ni siquiera eran pocas veces cuando nos venía el pensamiento de querer servir a Dios. Algunos servíamos o buscábamos a Dios hasta que nos íbamos a morir, pero después volvíamos al mundo, después volvíamos al pecado. O sea, nuestro deleite era el pecado, pero ahora cuando recibimos la nueva vida en Dios, nosotros no nos deleitamos en el pecado, amados hermanos. Nuestro gozo es estar en la presencia del Señor, nuestro gozo es alabar al Señor, nuestro deleite es bendecir el nombre de Jehová Todopoderoso, gloria sea el nombre del Señor. Pero entonces, hermanos, debemos de luchar, ¿verdad? Y crucificar todos los días los deseos pecaminosos de la naturaleza caída que todavía habita en nosotros, ¿verdad? Y aunque estamos en la carne, dijo el apóstol Pablo, no militamos ya según la carne. ¿Por qué? Porque ahora tenemos el poder de Dios, ahora tenemos el Espíritu Santo, ahora tenemos un hombre interior que ha vivido, que ha sido creado por Dios, y ese hombre creado por Dios interiormente no anhela las cosas del mundo. El que anhela las cosas del mundo es la naturaleza caída que hay en nuestros miembros, amados hermanos, dentro de nosotros. Pero la naturaleza nueva desea alabar a Dios, amados hermanos. La naturaleza nueva desea estar en el templo, desea estar orando. Antes, en la naturaleza caída, no podíamos adorar al Señor, amados hermanos, pero cuando tuvimos la naturaleza, ese nuevo nacimiento, hermanos, nuestra alabanza fluye sin que nadie nos diga, amados hermanos. Nuestra adoración es genuina. Hoy no hay que andar forzándonos para que alabemos a Dios, ¿verdad que no, hermano? Ahora no hay que forzarnos para ir a orar, ¿verdad que no, hermano? Ahora no hay que obligarnos para ayunar, para buscar del Señor, no, porque tenemos dentro de nosotros un ser interior, un espíritu nuevo, aleluya, que anhela las cosas de Dios, amados hermanos. Yo no sé si me está entendiendo en esta noche. Tenemos dentro de nosotros, hermanos, algo que ahora está vivo, hermanos, para la gloria del Señor. Ese nuevo ser quiere adorar todo el día al Dios del cielo, anhela las cosas espirituales, ¿verdad que sí, hermano? Gloria sea el nombre del Señor. Entonces debemos de luchar contra los deseos pecaminosos, contra la naturaleza pecaminosa. Aunque tenemos una nueva vida en Cristo, toda la vida batallaremos con los deseos de la carne, hermano. Pero hoy tenemos el poder porque Dios nos ha dado no un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Antes no le podíamos decir al pecado no. El pecado nos llevaba cautivo, por mucho que lucháramos, éramos esclavos del pecado, éramos esclavos del diablo. Pero cuando venimos a Cristo, antes no le podíamos decir no al cigarrillo, a la marihuana, a las malas palabras, fluían de dentro de nosotros, hermanos, ni siquiera a veces las pensábamos, no, ellas salían como corriente dentro de nosotros, hermanos, y no podíamos detenerlas. Pero el día que le entregamos la vida a Cristo, hermanos, las malas palabras se fueron de nosotros, hermanos. Los malos deseos se fueron de nosotros, hermanos. Y quisimos y vivimos, hermanos. Y volvimos, aleluya, a anhelar las cosas del Señor.
Entonces nosotros, ¿cómo vamos a crucificar esas pasiones, hermano? Esos deseos. Pues lo vamos a hacer a través de la palabra de Dios, alimentando esa nueva vida que hemos obtenido de parte del Señor en oración, en ayuno, en todo lo referente a lo espiritual. El nuevo nacimiento es algo necesario, no es algo que Dios le pregunta si usted quiere hacerlo, no. El nuevo nacimiento es necesario para nosotros, para ser participante de lo celestial. Pero aparte de que, mire hermano, aparte de ser una necesidad en nosotros de nacer de nuevo, también es un privilegio de que Dios nos ha dado, de que seamos hechos hijos de Dios. Mira cuán amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios, amados hermanos. Es un gran privilegio de que Dios nos haya dado vida nueva en Cristo Jesús, amados hermanos. Y aunque es necesario también, porque ninguno en su naturaleza pecaminosa puede ser participante de las cosas de Dios, hermano. Ninguno puede disfrutar de la presencia de Dios en su estado natural, hermano. No, tiene que nacer de nuevo, mis hermanos, porque lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es, amados hermanos. Y nosotros no tenemos comunión con Dios mediante la naturaleza pecaminosa, sino mediante la nueva vida que tenemos en Cristo. Ese espíritu renovado es el que puede adorar al Señor, hermano. Solo ese espíritu nuevo es el que puede darle la gloria total al Señor, amados hermanos. Y en el día a día nosotros vivimos glorificando al Señor. Pero mire, aquel que no ha nacido de nuevo solo pasa quejándose, pasa hablando mal de las cosas de Dios. Pero el que ha nacido de nuevo se levanta glorificando al Señor, se levanta contemplando la gloria del Todopoderoso, mis hermanos. Se levanta agradecido con el Dios del cielo, porque no anda conforme a la carne. La carne es la que les fatiga las cosas de Dios, pero amados hermanos, porque está en contra de las cosas espirituales. Pero el hombre interior lucha, hermanos, todos los días por darle la gloria al que vive para siempre. Entonces, hermanos, debemos de luchar contra estas cosas. El nuevo nacimiento es algo necesario, ¿verdad? Para todo aquel que quiere un día estar en la presencia de Dios, hermano. Aparte es un regalo de Dios, por lo cual nos debe hacer sentir dichosos, nos debe de hacer sentir gozosos, alegres, felices, hermano. ¿Verdad? No tener esa cara que muchos tienen en esta hora, no. Tenemos que sentirnos contentos, porque antes no podíamos alabar al Señor. Pero siéntase contento, alegre, hermano, que puede alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Antes alababa a la mujer, alabábamos a los hombres, alabábamos a los muñecos, hermano. Pero hoy podemos adorar al que vive por los siglos de los siglos. Hoy podemos levantar nuestra mirada al cielo, hermano. Mire, es una alegría poder adorar al Señor. Yo me alegro porque antes no podía ni entonarle una alabanza, no, hermano. Pero hoy puedo cantarle con libertad. Hoy puedo contemplar su hermosura, hermano. Hoy veo las flores y veo la gloria de Dios. Veo los árboles, veo los animales y veo las personas y veo cuán grande es Dios, hermano. Donde quiera que nosotros vemos los nacidos de nuevo, vemos la gloria de Dios, hermanos, porque los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, hermanos. Mire que cada vez que nos despertamos, hermanos, el que ha nacido de nuevo puede hoy contemplar la gloria de Dios. Antes andábamos agachados, pero hoy miramos hacia arriba, miramos hacia los lados y vemos a Dios en todo lugar, amados hermanos. Vemos la gloria de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios. Nos pase lo que nos pase, nosotros estamos felices porque podemos alabar al Señor. Por eso, perdón, hermanos, por eso se me fue el nombre del que sufrió mucho, de Job.
Por eso es que él podía decir: Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre del Dios bendito, hermano. Porque en cualquier cosa el nuevo nacido ve la gloria de Dios, hermano. En donde quiera que esté el Hijo de Dios puede contemplar la hermosura de Jehová, hermano. Y por eso es que tenemos que glorificar a Dios en todo momento. El salmista David dijo que saldría alabanza continua de su boca, hermano. Y por eso es que andamos en donde quiera que andamos, dándole la gloria al Señor, amados hermanos. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, hermano, el nuevo nacimiento, como les digo, es algo necesario, pero también es un regalo de Dios y nos tenemos que sentir dichosos, porque para que esto sucediera tuvo un gran proceso, hermano. Esto tuvo que haber un precio que se tuvo que haber pagado para que usted y yo fuésemos nuevas criaturas. Nosotros decimos de gratis, pero fue de gratis para nosotros, pero alguien tuvo que pagar un precio para que usted fuese transformado. Y la Biblia dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados, hermano. Esto tuvo un gran proceso, hermano. Tuvo un gran precio que se tuvo que pagar, hermanos, y no lo pagó un hombre cualquiera, lo pagó Jesucristo, hermano. Alguien que no merecía morir, el que merecía pagar el precio era usted, pero éramos incapaces de llenar la justicia de Dios, hermano. Y Él tuvo que enviar lo mejor del cielo. Él tuvo que enviar a Jesucristo, hermano, a padecer por usted y a padecer por mí, porque todos nosotros nos habíamos desviado como ovejas. Cada cual había tomado su camino, todos nos habíamos corrompido. Dios miró desde los cielos a ver si había alguien en la tierra que buscara a Dios, y dice Dios que no halló a ninguno, hermano. Por eso tuvo que enviar a su Hijo para que usted y yo volviéramos, amados hermanos, y hemos puesto al gran pastor de nuestras almas, a Jesucristo nuestro Salvador, y ahora somos nuevas criaturas y ahora vivimos vidas nuevas por ese sacrificio vicario de Jesucristo. Por eso es que les digo, debemos de vivir diferente. Debemos de vivir agradecidos con el Señor. Debemos de vivir alabando al Señor. Debemos de vivir contentos, hermanos, porque usted no ha pagado nada. El que pagó todo fue Cristo, amados hermanos, en la cruz del Calvario. Nosotros solo tenemos que venir a Él y Él va a hacer la obra en nosotros. Entonces mire usted que lo divino, hermano, tuvo que convertirse o ser participante de lo humano, hermano. Gloria sea el nombre del Señor, para que los humanos fuéramos participantes de lo divino. Gloria sea el nombre del Señor. Si usted lee en Juan 1:14, dice la Biblia: y aquel verbo, cuando usted lee en el capítulo 1, verso 1, dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, hermano. Y en el verso 14 dice que ese que era Dios, y aquel verbo fue hecho carne, y vimos y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad, hermano. Entonces nosotros vemos que lo divino tuvo que hacerse participante del humano para que los humanos fuésemos participantes de lo divino, hermano. Porque usted y yo no nos podíamos acercar a Dios con esa naturaleza pecaminosa, no. Tenía que efectuarse el sacrificio en la cruz del Calvario, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Estábamos confinados a la muerte, hermano, porque la paga del pecado era la muerte. Pero el regalo de Dios, hermano, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuánto le alabamos, hermano? Y en primera de Timoteo 3:16 dice que indiscutiblemente es el misterio de la piedad. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue
manifestado en carne, mis hermanos. Mire, solo para que usted y yo nos pudiéramos acercar a la presencia de Dios, el Dios del cielo tuvo que despojarse de toda su gloria, hermano. Mire, tuvo que dejar toda la gloria allá en el cielo para venir y hacerse como uno de nosotros. ¿Para qué? Para que usted y yo tuviéramos vida nueva en su presencia y para que así pudiéramos nosotros ofrecer sacrificios a Dios agradables, hermanos, porque las ofrendas de los impíos, toda oración a Dios sin nuevo nacimiento es abominación. Pero dice Dios que a sus hijos Dios está atento a la voz de ellos, hermanos. Mire que Dios no le escuchaba antes porque Dios no oye a los pecadores, hermanos. Pero si alguno es temeroso de Él y guarda su palabra, a ese oye el Señor. La única oración que Dios escucha de los pecadores, hermanos, es la del arrepentimiento. Es de que hasta que confiesen a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, es la única oración que Dios puede escuchar, hermano. Pero dice el salmista: pero este pobre clamó y Jehová le oyó y le libró de todos sus temores, hermano. Cuando nosotros nacemos de nuevo, podemos entrar ante el trono de la gracia de Dios confiadamente, porque no llevamos justicia propia ni obras propias. Llevamos la justificación que es por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Romanos capítulo 5 verso 1 dice: justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios. Y por eso es que hoy podemos llegar a la presencia de Dios sin sentirnos juzgados, sin sentirnos reprendidos. ¿Por qué? Porque tenemos la justicia de Dios imputada en nuestros corazones, hermanos. Por eso es que le digo que nada podemos hacer separados de Dios. Hay que buscar al Señor, hay que acercarnos al Señor, hay que vivir pegados en la presencia de Dios para que podamos agradar al Todopoderoso, mis hermanos. Y en Hebreos 2:14 dice: así que también como los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para que por medio de la muerte pudiera quitar el imperio de la muerte, esto es, a Satanás, hermano. Y ahora ya no le pertenecemos al diablo ni tenemos temor de la muerte. ¿Por qué? Porque ahora tenemos vida, hermano. Mire que aquel que no ha nacido de nuevo, hermano, el que nace una sola vez va a morir dos veces, ¿verdad, hermano Edwin? Y el que nace dos veces va a morir una sola vez, si en caso viene Cristo antes que usted muera, no va a experimentar la muerte, hermano. Y esa es la fe de los creyentes, mis hermanos, que Dios nos encuentre, gloria sea el nombre del Señor, vivos para experimentar esa transformación y no experimentar la muerte, porque ya hubieron hombres que no experimentaron muerte, ¿verdad que sí? O sea que no podemos decir que no pueda suceder, porque en la palabra de Dios ya sucedió, hermano. Y esos ejemplos están ahí claros, explícitos, para que nosotros veamos que para Dios no hay nada, que para Dios no hay nada. Y si usted tiene fe, Él puede venir mañana o hoy y nos puede encontrar en comunión, hermano. Pero si usted no ha nacido de nuevo hoy, puede nacer de nuevo para que esté preparado para el reino de los cielos. Si el hombre no nace de nuevo, no puede participar de lo celestial. Juan 3:3 dice que si no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Oiga bien. Y luego nosotros vemos, hermano, que no puede ver el reino de Dios. Y en el versículo 5 dice que no puede entrar en el reino de Dios. Y es claro que no puede entrar porque no lo puede ver, hermano. ¿Verdad que es algo consecuente, es algo lógico? ¿Cómo va a entrar el hombre si no puede ver el reino de Dios? No puede ver la puerta de entrada, hermano, está ciego. Está, hermano, en oscuridad. Pero si usted viene a Cristo, hermano, Él le da luz en su vida, porque Él es la luz del mundo, aleluya. Y el que le sigue, dice, ya no andará más en tiniebla, sino que andará en la luz de Cristo, mis hermanos. Y cuando Cristo lo ilumina, usted
puede ver la puerta y ya no va a ver que es María, ya no va a ver que es Juan ni Pedro. Ahora va a ver que la única puerta de salvación se llama Jesús de Nazaret, porque no hay otro nombre debajo de los cielos dados a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solo en el nombre de Jesucristo de Nazaret el hombre puede ser salvo, hermano. Pero mire, cuando el hombre está ciego, hermano, busca a Pedro, a Juan, a María y a cuantos apóstoles, hermano, busca al cura, busca al pastor para ser salvo. No, busque a Jesucristo, mi amigo, busque a Jesucristo, mi hermano, que Él le va a iluminar, porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y nadie viene al Padre si no es por medio de Él. Alabamos al Señor, mis hermanos. ¿Cuánto podemos darle una alabanza? Está muy bonita la palabra, ¿verdad, hermano? Me costó, hermano, pero se la voy a dar todita esta noche. Mire, yo les voy a decir algo, un concepto que muchos tienen. Voy a parar un poco ahí y les voy a decir un concepto que muchos tienen. Yo creo que es muy errado. Muchos dicen que el hombre solo puede captar 40 minutos de lo que se dice. Pero mire usted, póngase a pensar y analice y juzgue usted esto. Cuando usted miraba una novela, digo miraba, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Cuando usted miraba una novela, duraba la hora y usted se sabía todo lo que había visto de la novela. Y podía durar una hora, y si se echaba 3 novelas, se acordaba de las 3 novelas que se echaba. Sí, hermano, si usted se pone a ver fútbol, se acuerda desde el momento que pitaron el pito, que sonaron el pito, hasta que se terminó. Se acuerda de todas las patadas que le dieron a los hombres, y son 90 minutos que se echó de partido. Y va a decir que no va a poder recibir una hora de palabra de Dios, hermano. Eso habla muy mal de nosotros. Juzgue usted, hermano. ¿Cómo es que a la palabra de Dios muchas veces nosotros, mire, no me quiero, verdad, sentir más que nadie, ni quiero llevar la contraria, solo juzgue usted, hermano? Pero es cierto, hermano, nosotros cuando veíamos, verdad, esas cosas del mundo, hermano, todo se nos grababa, aunque durara 90 minutos, y si eran 3 partidos, si era la Premier League, después la Liga Española y de todo, y usted se acordaba desde la primera patada que le dieron al futbolista hasta la última patada que le dieron al otro del otro equipo, hermano, y se acordaba de los 90 minutos completos. Y cómo no vamos a poder retener la palabra de Dios, hermano, que ella es el pan para nuestras vidas. Bendito sea el Señor, hermano. Bueno, vamos a seguir, hermano. Entonces, hermano, y es claro que el hombre no puede entrar porque no puede ver, y todo hombre sin Cristo nunca podrá ver el reino de Dios, puesto que el reino de Dios ¿qué es el reino de Dios? Es espiritual. El reino de Dios no es terrenal. Cristo le dijo a Pilato: mi reino no es de este mundo, mis hermanos. El reino de Dios no es de este mundo, sino Él se hubiera coronado como rey en aquella ocasión que Él entró en la entrada triunfal, hermano. No, pero Él tuvo que mantenerse humilde en ese momento y saber que su reino no era de este mundo. Su reino es espiritual, y para ver ese reino tenemos que nacer de nuevo, hermano. Mire, el que no ha nacido de nuevo no puede entender las cosas de Dios, aunque usted se las explique, aunque usted le diga, aunque usted, hermano, le pueda enseñar todo el conocimiento de la palabra de Dios. Ellos se quedan, no entienden, hermanos. ¿Por qué? Porque las cosas del Espíritu se han de discernir espiritualmente, mis hermanos. Y cuando nosotros no hemos nacido de nuevo, jamás vamos a poder entender la palabra de Dios. Pero cuando usted nace de nuevo, dice la Biblia que aunque seamos lo más torpes, no, amados hermanos, no nos apartaremos del camino de la presencia de nuestro Dios. Pero cuando usted, hermano, no ha nacido, o cualquier persona que no ha nacido de nuevo, es un hombre natural. Es un hombre no nacido de nuevo y no puede percibir, no puede, amados hermanos, no entiende
Porque como les digo, para él son locura las cosas de Dios. Para el hombre es locura venir a cantar si aquí no hay nadie a quien cantarle, hermano. Tiene que estar ahí un muñeco para que ellos puedan cantar. Para el hombre natural, pero para el que ha nacido de nuevo, él no necesita ver nada. Él por medio de la fe sabe que hay un Dios en los cielos que creó todas las cosas y que merece toda la gloria, y que en su palabra dice que todo lo que respire, alabe a Jehová. Entonces, hermano, el hombre natural no entiende por qué oramos, no entiende por qué ayunamos. Esa gente está aguantando hambre. ¿Verdad que no estamos aguantando hambre cuando ayunamos? ¿Verdad que no estamos nosotros perdiendo el tiempo cuando venimos a la iglesia? Es que nosotros estamos haciendo tesoros en los cielos, hermanos. Es que nosotros estamos sembrando para el Espíritu, amados hermanos, para cosechar vida eterna en el día que Cristo venga. Pero el hombre natural no entiende estas cosas y se las explicamos. Es que nosotros oramos porque tenemos lucha, tenemos pruebas, tenemos tentaciones que vencer, pero sobre todo tenemos que pasar tiempo con nuestro amado porque lo amamos, porque la Biblia dice que el que me ama, a mi palabra guardará, o sea, andará en obediencia, que el que ama a alguien tiene que manifestar su amor hacia él a través de la dedicación del tiempo. Pero ellos no entienden, por mucho que les expliquemos. Ellos tienen que venir al arrepentimiento. Por eso el llamado a la gente, hermano, no es enseñarle toda la palabra de Dios. Al llamado a las personas que no tienen a Cristo es decirle que necesitan arrepentirse, es decirle que necesitan a Cristo en su corazón, es decirle que por el camino que van están errados, porque todo camino del hombre sin Cristo va hacia la muerte. Porque sin Cristo nunca podremos elegir un camino correcto. Sin Cristo siempre nuestros caminos serán caminos de muerte. Dice la Biblia que para el hombre insensato todos los caminos son rectos. Para el hombre impío, para el hombre que no tiene a Dios, hermano, todos los caminos son rectos. Pero no, nosotros los que hemos nacido de nuevo sabemos que solo hay un camino, hermano, para poder llegar al cielo, y es un camino muy angosto, hermano. Mateo 7:14 dice que entrad por la puerta estrecha y andad por el camino angosto, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la condenación eterna. Pero solo hay una puerta y esa es angosta, hermano. Esa es muy pequeña y hay que dejar de hacer todas las cosas que desagradan al Dios del cielo para poder llegar a la presencia de Dios. Entonces el hombre natural no percibe las cosas que nosotros hacemos, no entiende, les aburren las cosas. Pero vea que a usted y a mí no nos aburren las cosas de Dios. Muy poquito. Vea que a nosotros no nos aburren las cosas de Dios. A nosotros nos alegra venir a la presencia de Dios, disfrutar de la palabra, disfrutar de la oración. No son castigos lo que nosotros hacemos como hacen las religiones. No, nosotros adoramos a Dios porque sabemos que Él nos dio vida nueva, amados hermanos. Entonces, hermanos, hay evidencias, ¿verdad?, del nuevo nacido. ¿Verdad? No me quiero enfocar mucho en explicar lo que es el nuevo nacimiento, sino quiero hablar de las evidencias del nuevo nacimiento. Porque como le explicó Jesús a Nicodemo, ¿verdad? Él le dijo, ustedes pueden sentir el viento, pero no saben realmente de dónde viene ni a dónde va. Pero nosotros podemos saber que hay viento por sus manifestaciones. Hay evidencia de que hay viento, hermano, de que existe el viento. No podemos negarlo, ¿verdad que no? Hay viento, hermano, existe el viento. No lo vemos, pero vemos sus manifestaciones. Y el que ha nacido de nuevo tiene evidencia de que ha nacido de nuevo, mis hermanos. Jesús dijo que sus seguidores serían reconocidos por sus frutos. En Mateo 7:15 al 16 leemos. Mire usted, vaya allá la palabra conmigo. Mateo 7:15 al 16. Dice la palabra del Señor, dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos.
No puede el buen árbol, oiga bien, dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos hay evidencia, ¿verdad que sí, hermano? Hay evidencia de aquel que ha nacido de nuevo, hermanos. Y yo no quiero decir que esas obras son producto de nosotros, no, es producto del nuevo hombre interior que Dios depositó en nosotros desde el día que nosotros creímos, mis hermanos. Porque por gracia soy salvo, y esto no es por obras para que nadie se gloríe, pero el que ha nacido de nuevo tiene evidencia, y por sus frutos los conoceréis. Bendito sea el nombre del Señor. Y Jesucristo fue el que dijo eso. No fue un apóstol, no fue ¿verdad? No fue Pablo, no fue Pedro, fueron palabras de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Entonces nosotros vemos, amados hermanos, y leemos en Primera de Pedro 2:2. Vamos a ver una manifestación, primera manifestación de aquel que ha nacido de nuevo. Primera de Pedro capítulo 2, verso 2. Mire cómo dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Desead como recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Desead. Oiga bien, nosotros encontramos como primera evidencia de aquel que ha nacido de nuevo es que tiene anhelos por las cosas de Dios. El que nace de nuevo, el que ha recibido vida nueva, tiene anhelo por las cosas de Dios, mis hermanos. Anhelo es un deseo intenso, es tener sed por algo, es estar desesperado por obtener lo que se desea. Y el que ha nacido de nuevo tiene deseos de estar involucrado en todo a lo que Dios se refiere, hermano. Mire que el día en que yo me convertí, desde ese día que yo le entregué mi vida al Señor, hubieron deseos que nunca habían habido dentro de mi corazón. Un deseo intenso de ir a la iglesia, hermano, de estar en un templo, cuando antes solo me daban ganas de estar en las discotecas, de estar en las calles, de estar fumando, de estar con mis amigos. Supuestamente, hermano, eran mis deseos, eran mis anhelos, hermano, y yo quería, por esos anhelos que antes tenía, estar allí involucrado en todo lo que mi alma deseaba. Pero el día en que le entregué mi corazón a Cristo, hermano, vino una hambre, vino una sed de Dios, hermano. Vinieron deseos intensos por buscar la presencia de Dios. Vinieron deseos por asistir a una iglesia, deseos por leer la palabra, deseos por orar, deseos por ayunar, cosa que no sentía antes de haberle entregado mi vida a Cristo. Pero cuando le entregué mi vida a Cristo, hermano, mis anhelos cambiaron. Ahora ya no quería estar en la discoteca, ya no quería estar con los amigos, ahora quería estar con la iglesia, ahora quería estar con los hermanos, ahora quería estar en oración, ahora quería estar, hermano, en la búsqueda de la presencia de mi Dios todopoderoso. Entonces, hermanos, el que ha nacido de nuevo tendrá sed por las cosas de Dios, tendrá anhelos por las cosas de Dios. No puede decir usted que es hijo de Dios o que ha nacido de Dios si usted no tiene anhelos por las cosas de Dios, porque el Espíritu dice que anhela las cosas de Dios, anhela las cosas espirituales, anhela todo lo que a Dios se refiere. No puede ser que usted no tenga deseos por orar, no puede ser que usted no tenga deseos por leer la palabra, no, pueda que tenga luchas para no hacerlo, pero van a haber deseos por leer la palabra, van a haber desespero, hermano, por estar en la presencia de Dios, por estar en la presencia de Dios, por estar en la casa de Dios.
Por el salmista David expresaba esta sed, hermano, a través de un salmo. En el Salmo 42, verso 1 dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Pero oiga bien, él dice: ¿cuándo vendré y me presentaré? Gloria sea el nombre del Señor, delante de Dios, mis hermanos. Él expresaba esos anhelos, esos deseos, esa hambre que tenía por Dios. Pero él decía también: pero yo tengo que buscar saciar esa sed que tengo. Entonces tengo que presentarme ante la presencia de Dios, hermano, porque nosotros no podemos solo manifestar con nuestra boca que anhelamos la presencia de Dios. No, hay que pagar un precio, hay que buscarle, hay que hincar las rodillas, hay que doblar nuestras rodillas, hay que leer la palabra, hay que pagar un precio si nosotros queremos ver la presencia de Dios en nuestra vida. Y el salmista David expresaba con sus palabras, pero también él decía: debo de tomar una acción para yo obtener la bendición de Dios, para yo saciar estos anhelos que yo tengo por Dios. Ahora que hoy sí los tengo, yo los tengo que llenar, yo los tengo que saciar. Tengo que buscar la manera de cómo Dios pueda saciarla, aleluya, mi alma, hermano. Y usted y yo sabemos que esos deseos, esos vacíos en nuestros corazones, solo lo podemos llenar, hermano, con la presencia de nuestro Dios todopoderoso. Por eso él decía: cuando él anhelaba el día en cuando él se presentaría ante la presencia de Dios. Por eso es que a usted no le importa el venir o no venir a la casa de Dios. Puede faltar días usted a la casa de Dios. ¿Por qué? Porque no tiene anhelos en su corazón, porque no tiene deseos de ver la gloria de Dios. Porque el que quiere ver la gloria de Dios, ¿qué tiene que hacer, hermano? Tiene que someterse a la presencia de Dios, tiene que santificarse, tiene que dejar de hacer lo malo, tiene que dejar de hacer muchas cosas que a Dios le desagradan, tiene que apartarse del mundo. ¿Para qué? Para poder ver la gloria de Dios, hermano. Hay que pagar un precio, hermano, hay que pagar un precio. Quiero ver la gloria de Dios. Dice que no ora nunca, no lee la palabra de Dios, no ayuna, no le dedica tiempo a lo espiritual. ¿Cuándo va a ver la gloria de Dios? Aunque esté cerca, no la va a poder ver. Aunque esté allí presente, no la va a poder ver. Por eso es que usted ve que algunos hermanos, ¿verdad?, están sintiendo el poder de Dios dentro del templo, y otros hermanos con los ojos abiertos, aleluya, platicando, viendo para otro lado. ¿Por qué? Porque no tiene anhelos por las cosas de Dios, amados hermanos. Cuando hablamos de manifestar nuestro anhelo por las cosas de Dios, no solo debe de ser a través de palabras, sino con acciones. Si anhelamos realmente las cosas de Dios, nos esforzaremos y tomaremos acción, mis hermanos. Por ejemplo, David dijo: una cosa he demandado. Él expresa su anhelo, él expresa su deseo al Señor, ¿verdad? Porque a Dios nadie lo manda, hermanos. No, Él es soberano sobre todas las cosas. Hay que tener cuidado, hermano, con esas palabras que hoy se utilizan: decreto, ¿verdad? Como que si nosotros pudiéramos mandar al rey, hermano, al rey de reyes. Él es el soberano y Él nos da las órdenes a nosotros. Mire que ni usted y yo le hacemos caso a Dios como nosotros quisiéramos que Dios nos hiciera caso a nosotros. Hoy decreto, dice la gente. Y cuando Dios lo manda a hacer algo para la obra de Él, nosotros le negamos, nosotros nos negamos a hacer las cosas de Dios. Pero cuando es de pedirle, decreto, te demando, te declaro. No, hermano, hay que venir a la presencia de Dios humildemente. Hay que decirle: si es en tu voluntad que se hagan estas cosas, bueno, para la gloria tuya será. Pero si tú no quieres que esto acontezca, pues no acontezca. Pero que nosotros debemos de entender que la gloria siempre es de Dios y que nosotros no mandamos a Dios, mis hermanos. Entonces, por ejemplo, David, hermanos, decía: una cosa he demandado a Jehová, pero él dice: esta buscaré, ¿verdad? Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Salmo 27:4. Ese es el salmo, hermano, donde David expresa sus anhelos y deseos. Y todo nacido de Dios,
Todo el que tiene a Dios en su corazón tendrá deseos por estar en la presencia de Dios, hermano. Ya sus anhelos no serán de andar en la calle vagando, hermano, andando en casa. Tengamos cuidado también con eso, mis hermanos. El hombre que tiene a Dios debe ser un hombre de hogar, mis hermanos. Si estamos nosotros fallando en esas cosas, arreglémonos, hermano, corrijámonos. No es que no vamos a visitar a los hermanos, pero no es que vamos a andar de casa en casa como si no tuviéramos la nuestra, hermano. Dios nos ha dado una casa y atendámosla, hermano. Usted tiene esposa, atiéndala. Yo tengo esposa, tengo que atenderla, hermanos, porque Dios para eso me la ha dado. Me ha dado un hogar para atender mi hogar. Pero a veces andamos atendiendo hogares ajenos y no atendemos los hogares nuestros, hermanos. Entonces, si en verdad tenemos anhelos por Dios, sed por Dios, pues debemos de manifestarlo a través de las acciones. Porque es incoherente, hermano, ¿verdad? Decir que nosotros amamos, por ejemplo, estar en la casa de Dios. Oiga bien, cuando pasamos días, si es posible meses sin venir a la casa de Dios. Es incoherente que usted diga yo amo la casa de Dios. El que se extravía por un mes, hermano, lo que tiene que hacer es reconciliarse, ¿verdad, Manuel? El que se va por un mes de la casa de Dios tiene que reconciliarse, hermano, porque no ha estado en comunión con la iglesia de Cristo, hermano. No, si usted ama a Dios, tiene que manifestarlo a través de las acciones, porque si no vamos a estar y vamos a caer como aquel pueblo que decía: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, hermano. Nosotros no vamos a tener anhelos de boca, no, vamos a manifestarlos a través de las acciones. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Entonces es incoherente decir eso, hermano. O usted le cree a alguien que le diga que ama la casa de Dios y no viene a la casa de Dios. Eso es mentira, hermano. ¿Y qué dicen esa gente? Dios conoce mi corazón. Pero si está manifestándolo, la Biblia dice que por sus frutos los conoceréis, hermano. Esa es mentira, que Dios me ve. Eso es para quitarnos nosotros a veces el consejo del quien nos quiere aconsejar, hermano. Pero no nos podemos desaparecer de la iglesia. Mire que hay gente que se va por días, por meses, hermano, de la casa de Dios, y después vienen y se enojan con el pastor porque no les da privilegio. No, ¿y qué privilegio le va a dar? Usted tiene que reconciliarse, pedirle perdón a Dios porque se ha dejado de congregar. No es por el templo, es que la Biblia dice: no dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre, viendo que el día se acerca, mis hermanos. O sea, ¿qué quiere decir cuando dice viendo que el día se acerca? ¿Qué quiere decir? No, pero cuando él dice no dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre, ¿qué quiere decir cuando él menciona viendo que el día se acerca? Que peligran, ¿verdad, hermanos? Que ellos peligran de que ellos se puedan quedar en el día del arrebatamiento, hermanos. No, es que hay que estarnos llenando del aceite de Dios continuamente, hermanos. Que no nos encuentren como aquellas vírgenes insensatas. No, los sensatos están en la casa de Dios todos los días que se puede, hermano. Aunque venga tarde, pero véngase a la casa de Dios. Aunque venga con batallas, pero venga a la presencia del Todopoderoso. No estoy enojado, hermanos. No más que en inglés excited, estoy excited. Entonces nuestros anhelos por Dios se manifiestan. Es que estas son verdades, hermanos. Es palabra de Dios, hermano. No podemos negarlas, hermanos. ¿Cómo vamos a nosotros a decir que amamos a Dios también si no queremos pasar tiempo con Dios? Es incoherencia, hermano. Eso es una mentira. Eso es engañarnos a nosotros mismos. A nadie engañamos. La gente sabe que usted posiblemente ni cristiano sea cuando no asiste a la iglesia, hermano. Cuando no se congrega, cuando no ora, nos hace dudar, nos hace pecar a nosotros, hermano. Nos metamos en la presencia de Dios, hermano. Manifestemos los deseos que verdaderamente hay dentro del corazón a través de acciones, hermano. Dios está cansado ya de tantas palabras de nosotros, hermano. Voy incluido yo, hermano, en todo eso. Ya Dios está cansado de promesas de nosotros. Dios quiere acción en estos tiempos, hermano. Cristo viene pronto, hermano. Quiere llevárselo a usted y me quiere llevar a mí. Y es por eso que Él nos habla concretamente, hermano. Y mire que donde el evangelio es predicado claramente, no hay excusa, hermano.
Mire que usted podía tener excusa donde se le predicaba un evangelio, verdad, light. Pero aquí se le predica la palabra de Dios tal y cual está escrita, mis hermanos. Aquí no le andamos con rodeo, no. Porque que nosotros queremos ir al reino de los cielos, hermanos. Y para ir al reino de los cielos hay que hacer la voluntad de nuestro Dios. ¿Cuánto glorifican a Dios? Vamos a tener vigilia, hermano. La voy a comenzar yo. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, hermano, a través del tiempo que le dedicamos a Dios, si son ciertos nuestros anhelos hacia Dios, pues llevaremos una vida también constante en la oración, constante en la palabra, en la lectura de la palabra de Dios, en ayuno y también en la asistencia al templo con regularidad, hermanos. Porque eso está escrito en la palabra de Dios, no dejando de congregarnos. Eso no le está diciendo a usted si quiere o no quiere. Es que no hay que dejar de congregarnos. No hay que dejar la coinonía, hermanos, porque aquí nos exhortamos unos con otros, hermanos. Aquí nos corregimos, porque allá afuera usted se puede dar mentira usted solo. Usted solo se puede engañar, hermano. Usted puede decir así estoy bien, pero cuando viene a la iglesia recibe el consejo verdadero de la palabra de Dios. Es que mire, uno la palabra de Dios se la pasa así bien tranquila, uno solo. Pero cuando viene otro nos da en la mera llaga, hermano. ¿Verdad que sí, hermano? Que viene otro y nos pega donde nosotros no hemos querido tocar y hemos pasado hasta la hoja. Esa hoja no me corresponde a mí. Por eso es que yo le digo, hermanos, cuando vengamos y oigamos palabra de Dios, no llevemos solamente lo que pensamos que nos edifica. Comamos la palabra de Dios completa, como le dijo Dios a Ezequiel: comas este librito. Él no se comió solo un poquito de librito, no, él se comió todita la palabra de Dios. Hay que comer la palabra del Señor completa, mis hermanos, que aunque usted la esté viviendo, pero le puede servir para el futuro. Porque entonces el apóstol Pablo dice que estas cosas en el capítulo 10 de Primera de Corintios, él dice: estas cosas fueron escritas para nuestro ejemplo y para que no caigáis. O sea, les está diciendo: ustedes tal vez no están en estas cosas, pero para que no caigáis, para que no idolatren como aquellos idolatraron, para que no codicien como aquellos codiciaron, para que no blasfemen como aquellos blasfemaron. Y quedaron muchísimos tirados en el desierto. ¿Por qué? Porque se pusieron a comer y a beber. Y aunque habían sido bautizados todos en la misma nube, pero muchos perecieron. Y usted puede estar en la iglesia, pero no vive la palabra de Dios, también se puede perder. Y es por eso que predicamos la palabra de Dios con mucho ánimo, para que usted y yo podamos entrar en el reino de los cielos. Cuando le empecemos a bajar al evangelio, aflíjase. Cuando le empecemos a menguar a la palabra de Dios, aflijámonos, temamos, vengamos a oración, ayuno, metámonos con Dios. Pero cuando la palabra de Dios esté como está escrita y nos las estén dando, hay que glorificar a Dios, porque estamos viendo el amor de Dios manifestado a través de la corrección, hermano. Gloria al Señor. ¿Cuántos están gozando, hermano? Entonces, ¿qué hace el que verdaderamente tiene sed? Busca la manera de saciar su sed, hermano. ¿Verdad que el que tiene sed busca la manera? Y si está allá en el tercer piso, los que construimos casas, nos bajamos, ¿verdad, Leo? Nos bajamos a traer el agua hasta ahí, a donde quiera que esté esa agüita, tenemos que ir a traerla. Por cuando tenemos sed, vamos a hacer lo que sea por saciar nuestra sed natural. El que tiene sed de Dios, anhelos por Dios, va a buscar la manera, va a hacerlo hasta lo imposible, no importa lo que se atraviese, pero va a hacer lo que sea por saciar la sed de su alma, hermano. Va a hacer lo necesario por estar en la presencia de Dios. No va a poner cualquier excusa, aunque a veces hay ciertos imposibles, pero va a tratar lo más que pueda por saciar la sed del alma, hermano, porque sabe que si no bebe del agua de la vida, pronto puede morir. Y nosotros no queremos morir, nosotros queremos ir de aumento en aumento, hermano, hasta que el día sea perfecto para nosotros. Entonces, el que tiene sed natural, hace lo que sea por buscar la presencia de Él. El que quiere estar en la casa de Dios es capaz hasta de renunciar a ciertos trabajos por estar en la casa de Dios.
Y yo no le digo que lo haga, si yo que digo vaya, busque a Dios la dirección. Pero si el deseo de Dios es que nosotros nos congreguemos, Él puede abrir puertas, hermanos, para que nosotros estemos en la casa de Jehová. Si Él anhela eso, hermanos, ¿cuánto Dios no puede hacer por nosotros para abrirnos puertas en un trabajo donde podamos estar en la casa de Dios? Lo que pasa es que usted está enamorado del chequecito que le dan. No, hermano, enamórese de Dios y verá cómo Dios abrirá puertas para que estemos en la casa del Señor. Y va a ser lo imposible usted. Lo que pasa es que nosotros, el patrón nos dice, hoy tienes que quedarte, amén, al patrón. Pero le dice el pastor, no va a venir a la iglesia. No, pastor, de una vez no voy a ir a la iglesia. No, hermano, hay que buscar la manera, hay que forzarnos, hay que sacrificar, hermano, ciertas cosas. Porque el reino de los cielos, hermano, sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Gloria al Señor, hermano. Entonces, hermano, el que tiene anhelo por Dios, sed de Dios, le busca. Y el que busca, halla. El que busca, halla. Y usted no invente que no haya la presencia de Dios. No, es que usted no lo está buscando. Usted no tiene anhelos por Dios. No, es que si no tiene anhelos por Dios, arrepiéntase, pídale perdón a Dios. Dígale, Dios, yo no tengo anhelos por ti. En lo que pienso solo es en el dinero, Señor. Y no pienso en glorificar tu nombre, en estar en tu casa. Lo que pienso es estar en mi trabajo. Lo que pienso es estar durmiendo. Pero nunca pienso en tu palabra. Nunca pienso en estar en tu casa. No, hay que arrepentirnos, hermano, y convertirnos de todo corazón para que vengan de la presencia de Dios tiempo de refrigerio para nuestras almas. Oigan bien, hermano, que cuando uno tiene anhelo, hermano, Dios no nos va a cumplir esos deseos, hermano. ¿Cómo no? Si nos cumple con deseos materiales, físicos, temporales, hermano, cuando le pedimos a Dios, dame que necesito ciertas cosas. Y ahí está Dios, mire, tengas añadidura porque usted está completo en mí, le dice Dios. Porque estamos completos en Dios, ¿verdad, hermano? Y todas las cosas que tenemos de más son añadiduras, hermano. Pero Dios es bueno y nos da añadiduras. ¿Cuánto más no nos dará Dios de su Santo Espíritu si nosotros le pedimos con fe, con anhelo dentro del corazón? Si usted que es malo, mire, cuando su hijo le pide carne, usted no le da una piedra ni le da una serpiente. No, usted le da lo mejor siendo malo usted. ¿Verdad que sí, hermano? Y siendo uno humano, pues, ¿verdad? Que puede ser uno que esté enojado con el hijo, pero que usted no le da cosas malas al hijo. Dice, ¿cuánto más nos dará el Padre de su Santo Espíritu sin medida? Si lo pidiéramos, hermano, si lo buscamos, Dios nos va a dar todas las cosas y aún más de lo que nosotros podemos pedir, hermanos. Entonces el salmista David expresa también en el Salmo 63, 1 y 2, dice, Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma, oiga bien, ¿por qué iba a buscar a Dios? Porque tiene sed. Porque tenía un anhelo por Dios. Si usted tiene anhelo por Dios, ¿qué va a hacer? Va a buscarlo, va a sacrificarse. Porque no a cualquiera le gusta levantarse en la mañana e ir a orar. Mire, usted se levanta, madruga para irse para el trabajo, pero mire que para poder orar uno no quiere madrugar, no quiere levantarse temprano, hermano, pero para el trabajo, hermano, no sé, como que algo nos impulsa, ¿verdad que sí? Yo creo que a mí igual el hermano Medrano me pasa hoy, lo que me impulsa es ver la boquita abierta de los niños y me levanto rápido y tengo que ir al trabajo. Pero hermanos, para poder suplir las cosas de la casa, oiga bien, y cuánto más no debemos de nosotros para suplir esa sed que manifiesta el rey David, hermanos, al Dios del cielo. Y mire, era alguien que tenía todo, pero sus anhelos mayores eran por la presencia de Dios, eran por la gloria de Dios, hermano. Pero él tenía que tomar una acción y tenía que levantarse de madrugada. O sea, tenía que tomar una acción para poder saciar el alma que tenía, el deseo que tenía en su alma. Y él decía, mi carne te anhela en tierra seca. Oiga bien, hermano, que cuando nosotros tenemos anhelos ardientes, hermano, ni nuestra carne será una opositora para buscar a Dios, hermano, ni nuestra carne nos podrá detener para buscar a Dios, sino que nuestros miembros serán puestos para la gloria del Señor. Y vamos a poder levantar las manos, hermano, aunque ellas no quieran, porque nuestros anhelos van a ser mayores que
la oposición de nuestra carne. Por eso en el Salmo 84 David dijo, hermano, mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Oiga bien, hermano, le quiero explicar esto rápidamente. Mire, hermano, usted no puede decir que usted tiene alabanza, que su alabanza es dentro de su corazón solamente. No, la alabanza tiene que ser manifestada en nosotros. No es que yo alabo al Señor así callado. ¿Cómo alabar a Dios callado, hermano? No, si es que Dios nos ha mandado a alabarle con bocina, hermano, con todas nuestras gargantas. Hay que exaltar el nombre de nuestro Dios. Hay versículos bíblicos de eso, hermano. Que alabemos con nuestras gargantas. Antes le gritábamos al CR7, ¿verdad? A Messi el gol. Pero hoy no le gritamos a ningún de esos ídolos de la gente de hoy. Hoy le gritamos al Dios del cielo. Y es que no estamos locos, es que tenemos anhelos de Dios, hermanos, tan intensos que no nos pueden dejar callados en la presencia de Dios. Es imposible, hermano, estar quieto cuando Dios está en medio de nosotros. Si la tierra tiembla, ¿cómo va a estar usted así, hermano? Como que fuera cura. No, hermano, nosotros somos cura. Somos cristianos llenos del Espíritu Santo. Somos creyentes que hemos recibido el poder de Dios para poder adorarle. ¿Cuánto le alabamos? ¿Estamos contentos? ¿Me dan unos minutos más? Hermanos. Amén. Gloria a Dios. A las 9 termino. Amén, gloria al Señor, vamos a comer. Entonces, hermano, como nosotros vemos que como una evidencia clara del que ha nacido de nuevo, tiene anhelo por Dios y que se harán visibles a través de su búsqueda, o sea, a través de sus acciones. ¿Eso les ha quedado claro? ¿O lo volvemos a explicar? Vamos a el número 2 y ya, rapidito lo voy a trazar rápido. Su prioridad será lo eterno y no lo terrenal. Vamos a Colosenses 3:1 rápidamente, hermanos. Mire lo que dice allí. Si pues habéis resucitado con Cristo, si habéis recibido vida nueva, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado, a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Si pues habéis recibido vida nueva, pongan su mirada allá arriba. ¿Verdad que sí? Antes solo mirábamos en lo terrenal. Más cuando llegamos a este país, en los que éramos impíos, los que estábamos apartados de Dios, hermano. Y solo mirábamos puros verdes, hermano. Pero hoy no. Hoy nuestra prioridad son las cosas de arriba. Antes era el deseo de amontonar riquezas, de amontonar cosas, hermano. Pero es posible que usted haya nacido de nuevo. Y puede ser que le haya dado cabida al hombre viejo en su vida. Y tal vez antes sí, cuando empezó miraba las cosas de Dios como primer lugar. Pero tal vez hoy ha cambiado, pero hoy puede venir a Cristo y reconciliarse y decirle a Dios: papá Dios, yo solo estoy mirando las cosas de esta tierra y me he olvidado de las cosas de allá arriba. Perdóname, ten misericordia de mí y cambia mis pensamientos, porque yo quiero estar un día en la presencia de Dios, hermano, y para ello tiene que estar mi mente y mi corazón en las cosas de arriba. Si habéis resucitado, o sea que esto no es de que si yo quiero, no, es que si hay una operación de Dios en su vida, nuestra prioridad deben de ser las cosas de arriba. No se alegren los haraganes, porque no estoy diciendo que no hay que ir a trabajar. Hay que trabajar, hay que buscar lo que sea necesario para nosotros, pero no hay que poner nuestra prioridad en las cosas de la tierra, hermano. Pero no sea haragán, vaya a trabajar, busque de las cosas necesarias, pero nunca parte su mirada del Dios del cielo, mis hermanos. Nunca se ponga a mirar las cosas de la tierra como mayores que las del reino celestial. ¿Por qué, hermanos? Todo el que ha nacido de nuevo, hermanos, todo el que ha nacido de nuevo entiende que todo lo del mundo va a pasar. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece
para siempre, mis hermanos. Tarde o temprano pasarán las cosas de este mundo y que no puede desgastar. Él sabe, el hombre nacido de nuevo sabe que no puede desgastar su vida en acumular bienes y materiales o riqueza y dejar a un lado lo eterno, mis hermanos. Cristo dijo, mas buscad primeramente el reino de los cielos o el reino de Dios y su justicia, y estas cosas os serán añadidas, hermanos. No puede vérsenos como cristianos, hermanos, más enfocados en las cosas de la tierra que en las cosas de Dios. Mire, hermano, yo le quiero dar esto porque esto es muy importante para estos días, hermano. Se lo voy a dar rápidamente. La palabra de Dios dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y estas cosas os serán añadidas. No se nos puede ver más interés por las cosas del mundo, más esfuerzo por las cosas terrenales que por las cosas de Dios, mis hermanos. No puede verse que nosotros dediquemos más tiempo a las cosas de esta tierra más que al Dios del cielo, mis hermanos. Y eso se está viendo hoy en día, hermano. Hoy la gente no saca tiempo para orar, no saca tiempo para leer la palabra de Dios, no saca tiempo para poder estar en la presencia de Dios. Mire, hermano, si yo le preguntara en esta noche cuántas horas le dedica o cuántos minutos siquiera a la palabra de Dios usted por semana, hermanos, le aseguro que muchos de nosotros contestaríamos que ni siquiera la hemos leído, hermano. ¿Por qué? Porque lo terrenal ha ocupado el lugar de lo celestial, de lo eterno, hermanos. Y eso es terrible, hermano. Eso es muy terrible para estos días, que nosotros no saquemos tiempo para la palabra de Dios. Yo le dedico tiempo a la palabra de Dios, por eso es lo que le estoy diciendo. Esta palabra de Dios necesita que nosotros estemos tiempo tras tiempo en ella, hermano. No son minutos los que debemos de estar en la palabra de Dios, hermano. Son mucho tiempo que tenemos que dedicarle a las escrituras, hermano, porque a nosotros allí nos parece que está la vida eterna, mis hermanos. Entonces, hermano, muchas veces se nos ve más progreso en lo material, más carros, más dinero, en lo económico tenemos mucho auge en las cosas de la tierra, pero en lo espiritual vamos menguando, hermano. No hay fruto del Espíritu manifestado en nosotros, amados hermanos, en todas sus manifestaciones. No hay mansedumbre, no hay paz, no hay gozo, no hay amor en nosotros, hermano. Pero en las cosas materiales hemos ido subiendo. Tenemos terreno en nuestras ciudades, en nuestras tierras, tenemos en carros nuevos y muchas cosas aquí terrenalmente, pero en la vida de Dios hemos ido menguando. Y el apóstol Juan le dice a Gallo, hermano, yo deseo, yo anhelo, yo te deseo que seas prosperado en todas las cosas, así que y también tengas salud, pero así como también prospera tu alma, hermano. No podemos prosperar más materialmente que espiritualmente. Mire que nosotros tenemos muchas cosas materiales, pero ¿a dónde están los dones de Dios? ¿A dónde está el fruto de Dios? ¿A dónde está, hermanos, la búsqueda de Dios en nosotros? En vez de orar más, hemos menguado. En vez de leer más, leemos menos la palabra de Dios. Eso denota que no estamos bien delante de Dios, hermano. Yo no le quiero engañar en esta noche. No estamos bien delante de Dios. Hay que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas, hermano. Eso tiene que ser en nosotros el concepto de que esas cosas son añadiduras, hermano. Pero mire, hermano, nosotros carecemos de dones en estos tiempos. ¿Usted cree que es porque Dios quiere? No sé, el apóstol Pablo dice, procurad los mejores dones. O sea que cuando dice que no ignoremos, dice los dones, que no ignoremos esas cosas espirituales. Pero cuando nuestra mente se ha puesto en lo terrenal, empezamos a ignorar, hermano, porque la Biblia dice que no se puede servir a dos señores, porque vamos a agradar a uno y vamos a desagradar al otro. No podemos servir a Dios y a las riquezas, hermano. Hay que definirnos en estos tiempos que si Dios o las cosas de este mundo, hay que decidirnos ahora que tenemos tiempo, mis hermanos. Hay que tomar una decisión, hermano, y hay que hacerlo pronto. No porque yo lo esté predicando, sino que es necesario, hermano, poder nosotros buscar las cosas de Dios, anhelar las cosas de Dios. Dice la Biblia que este aspecto, esta búsqueda de cosas materiales lo hacen los gentiles. Lo hacen no hablando solamente de un cierto pueblo, sino que habla de la gente que no conoce de Dios, de la gente que solo se dedica a lo material, a lo terrenal, hermano. No, hay
que tener cuidado, hermano. Nosotros ya no somos gentiles ni judíos, ahora somos la iglesia de Dios, y como iglesia de Dios debemos de preferir las cosas de arriba. Los pecadores son los que anhelan esas cosas. Y a mí hay gente que me ha dicho, mire, pero yo conozco muchos cristianos que se desviven, que son ambiciosos por las cosas materiales. Y yo digo, pues que ha perdido el enfoque. Él ha perdido su mente de arriba, la ha bajado de arriba y la puso en las cosas de la tierra. Y es que se puede hacer, hermano, es que puede que usted haya nacido de nuevo, pero puede hacer que usted le ha dado más cabida a su vida, a sus deseos, a las cosas de la tierra, y ya ha opacado la vida de Dios, tanto que ya no anhela, ya no quiere, ya no desea, hermano. ¿Hace cuánto usted no desea la gloria de Dios, hermano, verdaderamente en su vida? ¿Hace cuánto no arde su corazón por estar en la palabra de Dios? Es triste, hermanos. Esto es en serio, hermano. No estamos en un juego, esto no es un teatro. Esto es verdad, esto es palabra de Dios. ¿Hace cuánto no arde nuestra alma por leer la palabra de Dios, hermanos? De veras, hermanos. ¿Hace cuánto nosotros no sentimos un deseo por estar involucrado en la presencia de Dios? Que lo hacemos ya por rutina, hermano. Estamos aquí como religiosos solamente, pero ya no hay anhelos. Ya se ha muerto en nosotros todo eso. ¿Por qué? Porque cambiamos la gloria de Dios por las cosas incorruptibles, por las cosas corruptibles, perdón, hermanos. Dice la Biblia que podemos llegar a eso. Dice que conociendo a Dios no le glorificaron como a Dios, sino que se envanecieron, ni le dieron gracias, dice la Biblia, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Usted puede estar entenebrecido quizás por las cosas de la tierra, pero hoy puede Dios levantarte, mi hermano. Hoy Dios puede inyectarte de esa luz para que puedas ver otra vez para la gloria de Dios, hermano. Bendito sea el Señor. Con esto termino. Dice la Biblia en Mateo 6:19. Es tajante la palabra de Dios, hermano, y no necesita gran revelación ni gran explicación. Mire lo que dice la Biblia: no hagáis tesoros en la tierra, oiga bien, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan y hurtan, hermanos, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Un día me llegó este pensamiento, hermano, y yo mismo me reprendí, hermanos. Un día yo dije, yo creo que quizás todos lo hemos pensado. Un día dije yo, que gracias a Dios que pudiera tener dinero y pudiera comprarme una casa y pudiera estar viviendo tranquilo un día en paz. Pero yo mismo dije, es que Dios no me ha llamado para vivir tranquilo, hermano, con riqueza, ni estar en paz, hermano, aquí en este mundo, llévamela relax. Dios no me ha llamado para ser un holgazán, hermano, en la obra de Dios. Dios nos ha llamado para predicar su palabra. Hermano, mire, tanto nos ha consumido lo material que usted y yo no nos preocupamos por las almas, hermano. ¿Para qué fue puesta la iglesia aquí? Para hacer luz del mundo. Y hay un mandato, hermano, que cuando nosotros nos ponemos a pensar, no, yo quisiera tener esto y llevarme una vida cómoda y tranquila. ¿Cuántos lo han pensado? Pero vea que Dios no nos ha llamado a eso. Dice que el Hijo del Hombre no tenía ni dónde recostar su cabeza. Hermanos, Dios no nos ha llevado a llevar una vida cómoda en esta tierra. Dios nos ha llamado, hermanos, es a predicar su palabra, y está ese mandato, Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándole todas las cosas que yo os he mandado, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, mis hermanos. Pero muchas veces tenemos esos pensamientos de impíos, hermanos. Son pensamientos de impío, hermano, el pensar que podemos llevar una vida relax en este mundo cuando la mies es mucha y pocos son los obreros, hermano. Hay gente que se está muriendo de verdad, que se está yendo a la condenación. Hay que despertar, mis hermanos. Hay que abrir los ojos a la realidad y poner nuestro corazón en las cosas eternas. Hay que volver nuestros ojos al Señor y Salvador Jesucristo.
Porque ¿por qué no pensamos mejor en vez de decir de llevar esa vida? ¿Por qué no pensamos voy a ir a salir a las calles a predicar la palabra? El día que me quede de descanso, el día que tenga dinero, voy a mejor a dedicarlo a ir a evangelizar, a ir a predicar, hermanos. ¿Por qué no pensamos de esa manera, hermano? Así piensa el que tiene la mente allá arriba, hermano. Él piensa en hacer tesoros en los cielos, hermano. Él piensa llevar almas para el reino de Dios, hermano. Pero mire, cuando estamos llenos de materialismo en nuestro corazón, ni al vecino le podemos decir que hay un Cristo que salva, porque estamos llenos de materialismo. Pero hay que volver a llenar nuestra vasija, hay que volver a llenar nuestros corazones de la presencia de Dios, de los anhelos de Dios. Pongámonos en pie. Les pido perdón por el tiempo que me tomé, mis hermanos. Sí, amén. Pues sí ha sido de